Bienvenidos, hermanas, a este su programa favorito, yo creo, ¿verdad? Que es Palabras de Vida del Gran Maestro. Así que los voy a invitar a que vamos a hacer una oración para poder empezar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, permítenos, Señor, que en esta hora vamos a estudiar un tema. Queremos pedirte permiso al abrir tu santa palabra y poder, Padre, poder interpretar de acuerdo a la inspiración que tú levantaste. Ayúdanos pues, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos. Vamos entonces prácticamente estamos ya empezando nuestro estudio, nuestro seminario de Apocalipsis, y prácticamente pues hoy vamos a estudiar las reglas de la interpretación profética. ¿Cómo puedo yo entender el libro de Apocalipsis? Vamos a ir a nuestro primer texto allá en el libro de Proverbios, capítulo 29. Versículo 18. Vean lo que el sabio Salomón dice, Proverbios 29, 18, dice ahí: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, como dice, será bienaventurado. Prácticamente nosotros entendemos, ¿verdad?, que la profecía es una manera de guiar a Dios, su pueblo. Y sabemos perfectamente bien que la profecía tiene un principio claro, ¿verdad? Es decirnos las cosas antes que sucedan, para que cuando suceda, creamos. Dice allá en el libro de San Juan, capítulo 16, dice: te lo digo ahora para que cuando suceda, creáis. O sea, la profecía siempre fue, comúnmente, como se dice, ¿verdad?, el as bajo la manga. ¿Por qué? Porque Dios tiene que preparar a su pueblo de las cosas que han de acontecer pronto, dice allá en el libro de Apocalipsis. Pero sabemos bien que si usted, escuche bien, vamos allá al libro de Apocalipsis, capítulo 1, en su versículo 1 al 3, para que nosotros entendamos la revelación, dice la palabra de Dios. Apocalipsis del 1 al 3, capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, no que sucedieron, que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que habéis visto, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Mi hermano, solamente con leer el libro de Apocalipsis, Cristo Jesús te dice: bienaventurado. Imagínate nada más. Por eso, ahorita aprovechemos el tiempo que tenemos tiempo. Ahora que las carreras, ¿verdad?, han cesado un poco, debemos de entenderlo, ¿sí? Debemos de leerlo prácticamente, hermanos, todo el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es su estructura del libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis sabemos bien, primero, que tiene 22 capítulos y tenemos una cuestión de interpretación. Muchos hermanos dicen: bueno, pero es que ya todo se cumplió, lo único que no se ha cumplido es que la segunda venida de Cristo venga. Y otros dicen: bueno, pero se va a cumplir en un tiempo, en algún tiempo, pero falta mucho todavía, ¿ok? Esas escuelas de interpretación se le llaman las escuelas preteristas, que todo lo mandan al pasado. Y otra escuela se le llama la escuela de los futuristas, que todo está en el futuro, algún día va a pasar, pero no en mi tiempo. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, esas dos escuelas han estado, pero sabemos bien que el espíritu de profecía nos ha dicho que nosotros somos historicistas, pero historicistas no quiere decir preteristas. Historicistas no quiere decir futuristas. ¿Qué quiere decir la historia profética? ¿Ok? Para empezar a entender este libro de Apocalipsis, primero yo tengo que leerlo. Tengo que entender que hay varios temas. Número 1, están las 7 iglesias. Ese es el primer tema que me encuentro yo en el libro de Apocalipsis. O sea, en que tiene una línea profética, ¿verdad?
las 7 iglesias. Después nosotros encontramos los 7 sellos, ¿verdad? Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. Después de las 7 trompetas hay un paréntesis para poder mencionar los 7 truenos. Pero después de las 7 trompetas vienen las 7 plagas postreras. O sea, es una serie de eventos que nosotros entendemos primeramente. Las 7 iglesias es la historia de la iglesia de Dios, ¿verdad? Los 7 sellos es la historia de la iglesia y las naciones, lo dice el espíritu de profecía. Y la otra, las 7 trompetas, nosotros lo conocemos como los actos de Dios, y los 7 truenos, nosotros lo conocemos como el mapa profético de Dios. O sea, ¿qué va a ser el que quiere ser fiel? Y por último, las 7 plagas postreras, que es la ira de Dios. Que mucha gente no piensa que Dios se enoja, Dios se molesta. Y se molesta no contra el que no sabe, se molesta contra el que sabe y no lo hace. Por eso la Biblia dice, el pecado no está en el que no sabe hacer lo bueno, no, sino el que sabe y no lo hace. Contra él va la ira. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber, para que a partir del estudio de Apocalipsis sistemático, nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que ir al método. ¿Cuál es el método que la Biblia nos recomienda para poder estudiar el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver cómo nos sugiere, nos dice que debemos de entender el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, tiene los 3 tiempos el libro de Apocalipsis. Si usted lo mira, las que has visto, ese tiempo es tiempo pasado, ya las viste. Las que son, tiempo presente, y las que han de acontecer después de estas. O sea, prácticamente lo conocemos como una línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Pero vuelvo a repetir la confusión que muchos dicen, no, es que todo está en el pasado, ya se cumplieron las 7 trompetas, las 7, todo ya se cumplió, lo único que falta es que Cristo venga. Muchos. Otros, ¿verdad?, dicen, no, pues es que falta mucho, algún día mi nieto, mi bisnieto, no. Debemos entender que hay cosas en el Apocalipsis que ya se cumplieron, como por ejemplo el tema de las 7 iglesias. Ya se cumplieron hasta 1998. Cuando estudiemos el tema de las 7 iglesias, vamos a entender de dónde sacamos las fechas, ¿verdad? Ya se cumplieron las 7 iglesias. Ahorita Cristo está formando su remanente y lo va a formar el remanente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios lo va a formar, ¿ok? Entonces, el método para poder estudiar Apocalipsis es que tomemos en cuenta que es una línea de tiempo. Muchas personas me han dicho, no, pero es que es un quiasmo. Realmente no es un quiasmo, es una línea de tiempo. Pasado, dice la Biblia, presente y futuro. O sea, los 3 tiempos. La siguiente regla que aparece allá en el libro de Apocalipsis, vamos a buscarla en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice la palabra de nuestro Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, escuche bien, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! Escúchalo. La siguiente regla es no añadirle, por favor. No, es que dice en la Biblia que ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde está ese texto? No, es que en el libro de Apocalipsis dicen que es el chip,
la marca de la bestia. ¿Dónde dice Apocalipsis eso? O sea, la siguiente regla no es de añadirle. No es que los que guardan el sábado son Babilonia. No es cierto, no es cierto. Babilonia guardó el domingo siempre. O sea, prácticamente yo no le tengo que añadir al Apocalipsis. Es un libro que ya Dios lo dejó inspirado. No puedo añadirle. Siguiente regla, versículo 19. Dice ahí en el versículo 19. Y si alguno le quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Imagínate. O sea, no le tengo que quitar. Y saben, hermanos, que muchos predicadores de profecía es lo que más hacemos. Escucha lo que le voy a decir. Muchas personas, yo sé perfectamente bien que saben el mensaje de los 3 ángeles y te lo pueden recitar de memoria. Y ellos dicen, vi volar por en medio. Sí, los 3 ángeles. Bueno, ¿y qué hay del 4.º ángel? ¿Por qué no se predica el 4.º ángel? ¿Por qué nosotros no queremos entender el 4.º ángel? Bueno, porque prácticamente el 4.º ángel viene en ayuda al 3.º y es donde muchos no pensamos que Dios va a obrar de una manera diferente a la acostumbrada, fuera de todo orden. Dios va a levantar gente indocta, dice el espíritu de profecía, que nos sorprenderán. Y miren, hay una cita ahí en el espíritu de profecía que está en el libro Eventos de los Últimos Días y el capítulo se llama El Fuerte Clamor, así se llama, el fuerte clamor. Y dice allí, por eso no le debemos de quitar, porque si el 4.º ángel está, tenemos que predicar del 4.º ángel. Muchos de nosotros hemos dicho, no, los 3 ángeles. Acuérdense que los 3 ángeles, Dios se lo da a la organización, ¿verdad? La organización es la que debe de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero sabemos bien que en 1998, cuando Juan Pablo II dicta la ley dominical religiosa en Roma, bajo un libro que se llamó Dies Dominici. Ese libro usted lo puede conseguir en cualquier tienda católica. Dies Dominici. Esa es la ley dominical religiosa que dictó Juan Pablo II, así como Constantino la dictó, Juan Pablo II la dictó en 1998 en Roma. Él presentó el 31 de mayo, presentó la postura que ya no es el sábado, sino que ahora es el domingo bajo la era cristiana, no bajo la era judía. Y dice uno, wow, y ese mismo año la conferencia, la organización cambió el logotipo, ¿verdad? Nuestra bandera, JA y los 3 ángeles, 1998. Y por eso este ministerio, Dios lo ha levantado, el Evangelio eterno, porque ellos dejaron de predicar los 3 ángeles. Y mucha gente me dice, no, pero sí lo predican. Sí predican lo que ellos quieren predicar, pero le están quitando al mensaje del 2.º ángel, denunciar a las demás iglesias como Babilonia. Y es por eso el Apocalipsis dice, no le puedes quitar, o sea, la única persona que le puede quitar es la persona que sabe cuánto hay. Porque sabe cuánto hay, le puede quitar. Y ella, vean lo que dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Vamos a leerlo para que vean cómo es la sentencia. Apocalipsis 22, 19. Vean la sentencia si tú le quitas al mensaje. Dice ahí, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, estaban en el libro, estaba su nombre en el libro de la vida, eran contados como las vírgenes, pero le quitaron a la profecía y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, escucha, mi hermano, los que
predicamos, los que nos decimos saber, corremos el riesgo de quitarle temas fuertes al Apocalipsis, como por ejemplo el segundo ángel y el cuarto ángel. Y ustedes dicen, bueno, ¿y el tercero? Por supuesto, el tercero los resume y los une a los dos. Por eso es que es importante que nosotros entendamos las 7 iglesias, pero debemos de entenderla de acuerdo a la enseñanza bíblica y del espíritu de profecía. Si tú no llegas a entender esto, tú nunca vas a entender la cita que está en este libro, Evento de los Últimos Días, página 50. Y vean, es una cita que todo mundo le ha dado vuelta, le ha dado vuelta y le ha dado vuelta, pero porque no hemos entendido la cuestión de la séptima iglesia. Dice allí, en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo La Iglesia de Dios. El subcapítulo es un tiempo de debilidad y cegueras espirituales. Dice así, es un párrafo de 2 líneas, pero con mucho significado. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está más en su medio. ¡Wow! Y dices tú, ¿por qué? Por el estado laodicense. Si tú no has visto el primer tema, te recomiendo que lo veas, aquí en Palabras de Vida. Sabemos bien prácticamente que nosotros vamos a formar parte del remanente de la iglesia. ¿Por qué? Porque parte de la iglesia remanente ya somos. Parte de la iglesia remanente todos. Su servidor nació en la iglesia remanente. Pero yo quiero formar parte del remanente de la iglesia. Y sabemos perfectamente bien, por el espíritu de profecía, por todo lo que está aconteciendo, que es el logotipo de los 3 ángeles. Ese logotipo de los 3 ángeles en 1998 se quitó, pero bendición a Dios por este ministerio y por otros ministerios que ahora están predicando la verdad presente. ¿Por qué? Porque a pesar que en los púlpitos ya no se escuchan temas como estos, como temas podríamos decir, de denuncia de la apostasía que está entrando en todas las iglesias. Ahora los ministerios, Dios le da oportunidad para que ellos alerten a las iglesias, alerten a los miembros y los miembros puedan proceder a estudiar la palabra. Por eso, la tercera regla de Apocalipsis, yo te voy a pedir, nunca le vayas a quitar Apocalipsis. ¿Saben? En una ocasión, vi una película prácticamente hecha, ¿verdad?, por las empresas de Hollywood. Y hay una película que se llama El Apocalipsis de Juan, dice, así se llama y todo iba bonito, vienen las escenas de los 7 sellos, de las 7 trompetas, pero cuando llega Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, pero sobre todo Apocalipsis 17, no se toca en esa película. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Porque prácticamente son temas, hermanos, que involuntariamente a veces nos incomodan. Pero si tú te pones a leer el Apocalipsis, número 1, tienes que leerlo todo. Bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía, pero los que oyen, dice en la otra, en el otro Apocalipsis 1:3, en el otro consejo que da Juan, dice, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, leen, número 1, oye a todos, hermano. Oye a este pastor, oiga al otro, oiga a la otra, pero tú tienes que leer. Pero la parte número 3 dice, y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar de que para entender Apocalipsis, escucha bien, hay sus normas, primero yo tengo que leer, número 1, leer todo el Apocalipsis, te va a llevar como 2 horas, 1 hora 45, 2 horas, bueno, a mí me ha llevado 3 horas porque lo voy leyendo poco a poco, 3 horas leerlo, los 22 capítulos para poder familiarizarme con todo, 3 horas para leerlo. Número 2, oír
Oír cómo lo entiende un pastor, oír cómo lo entiende un laico, oír cómo lo entiende un médico misionero. Oye a todos, mis hermanos. Si tú eres sincero, Dios te va a dirigir. Todos. Dios no le ha dado la verdad a un solo hombre, dice. Dios tiene dones en su iglesia. Tú escucha a todos escucha, pero no te olvides de leer personalmente. Y número 3, que yo siento que es la más importante, guarda las cosas que en ellas están escritas. Número 4, no le añadas. Número 5, no le quites. Número 6, vamos a buscarlo allá en el libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 21, dice la palabra de Dios. Perdón, capítulo 22, versículo 14. 22, versículo 14. Vean nada más, dice. En esta versión, debes de estar muy atento. Yo soy de las personas que me gusta muy atento. Mire la versión que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en mi versión dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Aquí tenemos esa versión. Y miren, esta versión parece mentira. Para poder entender profecía, tú tienes que, escucha bien, guardar los mandamientos, exalzar la ley de Dios, porque es claro lo que nos dice, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Pregunto, si yo no guardo los mandamientos, ¿voy a entrar por la ciudad? No vas a entrar por la ciudad, discúlpame. Hermano, ¿y si guarda el domingo? No va a entrar en domingo, porque la nueva ciudad se llama Jerusalén. Y Jerusalén guarda el sábado. Ay, hermano, pero es que él se murió sin saberlo. Bueno, yo no voy a ponerme a juzgar. El único juez es Cristo. Él va a saber si la persona que guardó el domingo murió sin que nadie le dijera del sábado. Pero se lo digo una cosa, es imposible que no se haya escuchado del sábado por la cultura judía. La cultura judía fue regada por donde sea y no hay, creo yo, una persona que no sepa del sábado. Porque para empezar, nuestra semana se compone de 7 días y trabajamos 5, que es la semana inglesa. ¿Y por qué los ingleses? Porque usted sabe que los ingleses permitieron la libertad religiosa. Y para permitir la libertad religiosa, tú tienes que entender que los que van en domingo, que vayan en domingo. Y los que van en sábado, que vayan en sábado. Por eso es que se le llama la semana inglesa, de lunes a viernes, y que haya 2 días de descanso. Tú escoges cuál ir a la iglesia, sábado o domingo. Pero el Apocalipsis me enseña que esto, quiero decirte, para poder entender el libro de Apocalipsis, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Por eso nuestra primera cita dice allá en Proverbios capítulo 29, versículo 18, regresando, dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 18, dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mire, sin profecía. Hay otra versión que dice, sin profecía el pueblo será disipado. O sea, será desenfrenado, desorganizado, sin profecía. Mas el que guarda la ley es, ¿qué cosa? Bienaventurado. ¿Y por qué te voy a decir? O sea, si tú quieres entender profecía, vas a entender que todo el libro de Apocalipsis es el ataque del diablo hacia los 10 mandamientos. Es el ataque del diablo poniendo un día espurio de la ley de Dios, que es el domingo. Hay una profecía tan solemne que se llama ley dominical. Todo está en el libro de Apocalipsis. O sea, todo lo que acontece bajo los 22 capítulos de Apocalipsis es por una sola cosa: porque han violado su ley, han traspasado el pacto sempiterno, han pisoteado uno de los mandamientos de Dios. O sea, estas reglas
nos van a llegar a entender nosotros que el libro de Apocalipsis precisamente es inspirado por Dios. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la estructura, ya la hemos dicho, ¿verdad? 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, paréntesis, 7 truenos y por último las 7 plagas postreras. Y dentro de los temas que adornan este cronograma profético, bueno, nosotros tenemos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, la escena de juicio, vemos a Cristo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, vemos a Cristo como el león del libro de la tribu de Judá y el libro que nadie podía abrir más que Cristo. Vemos ahí ya vienen los 7 sellos, pero después viene Apocalipsis capítulo 7, que es el sellamiento de los 144,000 y de la gran multitud. Viene Apocalipsis 8, ya entra las trompetas, y después viene Apocalipsis capítulo 10, el ángel y el librito, es donde vienen los 7 truenos. En Apocalipsis 10 viene el paréntesis de los 7 truenos. Después viene Apocalipsis capítulo 11, que es la bestia del abismo, y el juicio del altar, el juicio de los que adoran en él, y la oportunidad que se le da a los mundanos por 3 años y medio. Vean, vamos a Apocalipsis capítulo 11 para que podamos nosotros entender que primero el tiempo de gracia se cierra para los que sabemos, y para los que no saben, pues todavía tienen oportunidad. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios así: y me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Versículo 2. Pero dice ahí, pero deja sin medir, deja el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Versículo 4. Estos son los 2 olivos, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos para que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Versículo 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están ante Dios en la tierra. Versículo 5, si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¡Wow! O sea, este tema nos va a permitir a nosotros entender el tiempo de gracia. Viene Apocalipsis 12, la historia de la iglesia verdadera y el remanente de la última iglesia. Viene Apocalipsis 13, las 2 bestias. Apocalipsis 14, los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles. Y escúchelo bien, escúchelo bien. La venida de Cristo en el Armagedón. Muchos se han olvidado de esa parte. La venida de Cristo en el Armagedón es cuando se encuentra con los reyes de esta tierra. Está en Apocalipsis 14. Apocalipsis 15 es el templo de Dios en el cielo y el cambio de vestiduras de Cristo para ponerse las vestiduras de venganza. Apocalipsis 16, escuche bien, Apocalipsis 16 es la ira de Dios. Hasta allí se le da a Juan todos los eventos de la segunda venida. Pero usted me puede preguntar, pero hermano, ¿y Apocalipsis 17? Vean nada más cómo empieza el primer capítulo de Apocalipsis 17. Vamos a leer 17:1 para que podamos entenderlo. Apocalipsis 17, versículo 1. Dice así: vino entonces uno de ¿qué? Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién se lo mostró a Juan? ¿Quién se lo mostró a Juan? Juan se lo mostró uno de los 7 ángeles. O sea, los 7 ángeles son los que tienen las 7 copas de la ira de Dios. Esos aparecen en Apocalipsis 16. O sea, Apocalipsis 17 es una explicación de las plagas. Después viene
Apocalipsis capítulo 18. Y usted me dice, pero hermano, ¿por qué el 16 habla de las 7 plagas postreras? Bueno, porque el 17 es uno de los 7 ángeles que le dice a Juan la sentencia contra la ramera. El 18 es la consecuencia, escuchen bien, el 18 es la consecuencia de la apostasía de las iglesias. Es el 4.º ángel. Cómo Dios responde con el fuerte pregón, porque las 10 iglesias importantes de Estados Unidos le van a entregar el poder al papado. Y Dios levanta el 4.º ángel. Aún nuestra iglesia remanente va a aceptar el domingo. Y usted no se tiene que sorprender de esto, porque si yo le pregunto a usted hoy en día, bueno, en la iglesia, ¿quién está? ¿Solamente el trigo o está el trigo y la cizaña? Usted me va a contestar, bueno, está el trigo y la cizaña. La pregunta que le hago, ¿qué día guarda o profesa guardar la cizaña? Usted me tiene que contestar, si está en la iglesia, la cizaña profesa guardar el sábado. Profesa, mas no lo guarda. Lo tiene como cualquier día, echa su sueño, muchas cosas. ¿Qué tengo que decirles con esto? Sabemos bien que el tema de Apocalipsis 16 habla de las 7 plagas. 17 es uno de los 7 ángeles. El 18 es la contestación de Dios para el último llamado de misericordia y las iglesias se arrepientan. El 19, escuchen bien, vamos al capítulo 19, viene y dice ahí, la entrada triunfal de Cristo. Pero si nosotros nos vamos más adelantito, nosotros vamos a ver la 6ª plaga. La entrada triunfal de Cristo. La gran boda del Cordero. En el 19:10, vean qué dice, 19:10. Entonces vi el cielo abierto. Perdón, 19:11. Entonces dice en el 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia pelea. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, vestía de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, los ejércitos celestiales lo seguían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, esta venida de Cristo, pisa el lagar, dice él, es la 6ª plaga, es el Armagedón. ¿Y cómo? Bueno, regresando a Apocalipsis 14, vamos a entenderlo. Apocalipsis 14, versículo 20, por eso les dije que ahí estaban los 144,000. Y dice ahí 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre sobre los frenos de los caballos por 1,600 estadios. O sea, esta venida de Cristo, nosotros la hemos entendido como la batalla del Armagedón, y está en Apocalipsis capítulo 19. Y con eso termina, y ahora vamos a entenderlo. Dice allí en el capítulo 17, perdón, Apocalipsis 19, dice en su versículo cómo termina la gran cena de las bodas. Dice en su versículo 19:17, vean cómo Dios usa a los animales aún en ese tiempo. Dice, y vi un ángel que estaba en pie sobre el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, dice ahí,
y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo, contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho señales delante de ella, las señales las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con sangre. Capítulo 20. El capítulo 20, hermanos, nosotros sabemos bien que el capítulo 20 son los 1000 años en el cielo. Todos estos eventos son en su segunda venida. A partir del capítulo 20 vienen los eventos de su tercera venida. Y ahí muchos le están añadiendo o le están quitando por no entender la estructura de Apocalipsis. Todo el capítulo 20 son los 1000 años en la tierra. Los santos reinan con Cristo, son los que juzgan, son los mártires, juzgan durante los 1000 años a los impíos. Ahorita está el juicio de los santos, ¿verdad? Primero han pasado los muertos y ahorita muy pronto van a empezar a pasar los vivos, pero santos. Los impíos se archiva su documento y eso lo van a juzgar los justos durante los 1000 años. Y resulta que en Apocalipsis capítulo 21, pues ya nos muestra Dios la tierra nueva, nos dice cómo va a ser la tierra nueva, nos dice la nueva Jerusalén, cómo desciende del cielo, ¿verdad? Y aquí viene un gran error de muchos hermanos. Error involuntario le llamo yo, porque pues no lo han leído bien. Muchos hermanos hoy en día están diciendo que la tierra es plana, ¿verdad? Que la tierra es plana y ellos tienen citas bíblicas y más que nada se basan en esta profecía. ¿Y de dónde sale esta profecía? Pero les digo, las reglas de Apocalipsis es no añadirle, no quitarle, pero también leerlo y leerlo todo, comprenderlo todo para no aislar fragmentos y poder hacer una propia doctrina. No, tenemos que leerla toda. Y dice allí, entendiendo, ellos confunden la segunda venida con los eventos de la tercera venida. Y vean que dice allí Apocalipsis capítulo 21, habla de la nueva Jerusalén, dice ahí, dice en la nueva Jerusalén, y viene la medida en el versículo 16. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, dice ahí, y la ciudad se halla establecida en un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y hay 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. En mi Biblia aparecen 2,200 kilómetros. 2,200 kilómetros. Ahí dice 12,000 también estadios. Pero en una de las Biblias tiene un pie de página que dice aquí equivale a 2,200 kilómetros. Imagínate. ¿Y por qué los hermanos están diciendo que la tierra es plana? Escuchen. Porque efectivamente, si la nueva Jerusalén mide 2,200 kilómetros, en millas yo creo que serían 1,400 millas, ¿verdad? Por ahí estamos. Imagínate una ciudad de ese tamaño. Se los digo claramente, no entraría en el planeta Tierra. ¿Y por qué no entraría? Porque la Tierra es redonda la Tierra. Y al entrar una ciudad de 2,200 kilómetros, estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles hacia Guatemala. 2,200 kilómetros. O sea, ya tenemos una diferencia de 2 horas en el horario de verano. 2 horas de diferencia. ¿Qué quiere decir que tengamos 2 horas de diferencia? Que el planeta Tierra ya alcanzó la circunferencia, o sea, 200 kilómetros, quedaría en el aire la nueva ciudad. En el aire. O sea, no entraría. Y les digo una cosa, es por eso que los hermanos dicen, bueno,
la Biblia es la verdad. Y si es la verdad la Biblia. Y dicen ellos, es que no puede entrar una ciudad de ese tamaño. Entonces la tierra es plana. Y yo les he dicho, no, hermanos, no. Acuérdense bien que en el capítulo 21:1, vean, 21:1. Apocalipsis capítulo 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra, ¿qué cosa? Nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, ya no va a haber mar. Quiere decir entonces que la tierra va a sufrir una modificación. Y usted, si lee el conflicto de los siglos, dice que la Nueva Jerusalén desciende ¿dónde? Exactamente, en el Monte de los Olivos, que se parte, ¿qué cosa? En tres, y se hace una gran llanura. O sea, la tierra va a sufrir una adecuación con el poder de Dios. Por eso muchos hermanos están confundidos y ellos dicen, bueno, pero es que ¿cómo entraría una ciudad de ese tamaño en el planeta Tierra? No, mi hermano, por eso te digo una cosa, tenemos que respetar las leyes del Apocalipsis, tenemos que leerlo todo. Yo te invito a que cuando tú vayas a empezar a leer el libro de Apocalipsis, agarres un lapicero, agarres una libreta, un papel, una hoja y empieces a poner, ¿ok? Voy a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Cómo lo voy a interpretar? Lo tengo que interpretar como él dice, pasado, presente y futuro. Tú le puedes poner a tu hojita así, pasado, presente y futuro. Y vas a empezar a dibujar aparte de ahí los temas escatológicos. 7 iglesias, ¿dónde los pondrías? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? No, pues en el presente. No, hermano. ¿Por qué? Porque ya estamos con el remanente de la iglesia. O sea, la séptima iglesia va a tener su remanente y ya. Porque muchos dicen, no, pero ¿qué? ¿Vamos a estar remanente? No. La séptima iglesia, hay 2 llamados, como lo vimos la primera clase. Número 1, al ángel, 3:14. Número 2, a los miembros. He aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, hay 2 llamados ahí. A la organización y a los miembros. Sabemos perfectamente bien que la organización va a quedar mal. Y no porque lo diga yo, lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Y por qué va a quedar mal? Porque tiene pactos económicos para poder funcionar. Necesita estar en regla con el gobierno, necesita no hablar contra el gobierno y sabemos perfectamente bien todo eso, ¿verdad? Que tienen que cumplir normas. Y apreciamos mucho que nos hayan enseñado, pero ahora nos toca a nosotros individualmente, no en grupos. No vamos a ser salvos por grupos, ni porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la iglesia, dice el Espíritu de Profecía, ni en predicar la verdad, sino en una consagración con Cristo. O sea, en base a eso, yo tengo que consagrarme a Dios leyendo el libro de Apocalipsis y empezamos. Pasado, presente, futuro. Ponemos 7 iglesias, ¿dónde? Pasado, hermano. Presente. ¿Qué va en lo presente? ¿Qué va en las cosas que van a acontecer pronto, no tan lejos? Y así te vas a poner 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, abajito le pones un paréntesis, pones 7 truenos y le pones 7 plagas postreras. Y a partir de ahí, tú tienes que ver todos los temas que te van a ayudar a entender esta parte. Los 7 sellos, bueno, tienes que leer Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 te da la escena de juicio, ¿verdad? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. En el capítulo 5 dice que Juan lloraba mucho porque no sabía quién iba a abrir el libro con los 7 sellos. O sea, el juicio lo lleva Cristo y dice en la Biblia, el Padre a nadie juzga, todo se lo ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Tú te vas ya a Apocalipsis 6, encuentras los 7 sellos, pero resulta que viene el tema de los 144,000 y la gran multitud para que puedas entender las 7 trompetas. Dios no va a aventar las trompetas
si no tiene a sus escogidos, porque las 4 trompetas son 4 desastres naturales, escucha bien, que ensalzan el sábado, las 4 trompetas, para que puedas entender eso. Pero eso los 144,000 lo van a decir a la gran multitud. La primera trompeta, ¿dónde cae? Son meteoritos, pero vienen del cielo. La segunda es un asteroide que va al mar. La tercera es un cometa, ¿verdad?, que cae en la fuente de las aguas. Y la cuarta va al sol. Y si tú lees el mandamiento del sábado, dice, porque en 6 días hizo Dios la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, el cielo, el mar, la tierra y la fuente de las aguas. Las 4 cosas que va a explicar. Por eso es que necesitas al leer, agarrar tu hojita, escuchar a todos, cómo lo entiende un pastor, cómo lo entiende otro pastor. Porque saben una cosa, hermanos, está mal. Está mal que muchas personas digan, no lo escuches, es muy fanático, no lo escuches, es disidente, no lo escuches, está loco. No, escuchemos a todos, pero eso sí, el consejo es, lee las palabras de la profecía de este libro. Y por eso, hermanos, vuelvo a repetir, toda la estructura de Apocalipsis importa y resulta que Apocalipsis 22, ya después de la tercera venida, ya nos habla el capítulo 22, pues la vida en el cielo. La vida en el cielo, y escuchen bien, aquí muchos no lo han leído. Yo sé que la mayoría de ustedes no lo ha leído. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿verdad?, hay una cuestión aquí en la herencia de los santos. Un capítulo que me ha llamado mucho la atención y mucha gente lo ha condenado, pero dice ahí, y lo voy a leer. Mire cómo dice aquí, el tributo a las madres fieles. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, pero es que el Día de las Madres, que no sé qué. Sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, pero aún en el cielo, hermanos, aún en el cielo, hay un escrito del Espíritu de Profecía que nos dice claramente que nuestras madres juegan un papel muy importante. Por eso las hermanas, yo les digo una cosa, tienen un gran ministerio, hermanas. Tienen un gran ministerio en dar hijos. El hombre no puede dar hijos, hermanos. Nunca vamos a poder sentir, ¿verdad?, cómo palpita el bebé, qué emociones les transmite cuando lo tienen. Muchas madres consagradas dicen, dejo mi carrera por atender a mi hijo. Qué bonito, qué precioso el amor a las madres fieles. Y en el capítulo 22 habla del tributo, ¿verdad?, a las madres fieles. Allá en el capítulo dice, en el versículo 1, capítulo 22, versículo 1, dice así, Apocalipsis 22, 1, dice, después el ángel me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de la ciudad, a uno al otro lado del río, estaba un árbol de la vida que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3 dice ahí. Y ya no habrá más maldición alguna, dice, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Pero miren el versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. O sea, su nombre de Dios va a estar escrito en la frente de quienes, de los salvos. Pero ¿cómo? Ahora se van al espíritu de profecía y van a buscar ustedes la herencia de los santos. Así se llama el último capítulo, mírenlo, de este libro. El último, la herencia de los santos. Y yo quiero compartir con ustedes porque sé perfectamente bien, ¿verdad?, de que muchos de nosotros apreciamos a nuestra madre. Todos los que tenemos una madre sabemos bien que Dios la ha dejado y se ha comparado el amor de ellos en el profeta dice, ¿se olvidará la madre de su hijo? Sabemos que no, pero Dios dice, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré. Alabado sea Dios. El amor de la madre es tanto que ella prepara a su hijo. Las responsables, que el muchacho sepa de la palabra de Dios,
son las benditas madres. Y quizás tú no tengas una madre así. Ora por ella, porque por lo menos te dio vida, no te abortó. Por lo menos ella dio los primeros. ¿Sabe qué cuesta tener un niño? Muchos de ustedes tal vez, ¿verdad?, nunca han tenido hijos o tienen hijos, pero ¿saben que cuando se enferma, cómo se pone la familia, el papá, la mamá? Corren por medicinas, se deja uno de comprar cosas por darle a ellos. ¿Cómo Dios no va a ver eso? Y miren qué dice esta cita allí en el tributo a las madres fieles. Dice el espíritu de profecía, cuando empiece el juicio. Interesante. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado bien hecho del gran juez y colocada frente del vencedor la corona de vida inmortal, muchos, escúchenlo, muchos muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y, señalando a sus madres, dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia, la preparación de Dios, su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice ahí, los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado sus hijos para Jesucristo. Alabado sea Dios. El ministerio de una madre. No crean que es normal que la mujer pueda dar a luz. Fue decisión de Dios. Pero va a traer un hijo, ¿para qué? ¿Para meterlo a la guardería? ¿Para olvidarse de él? No, para instruirlo, para leerle el Apocalipsis, para leerle el espíritu de profecía, para prepararlo. Porque Cristo desea obreros fieles. Hermanos, por eso está todo el libro de Apocalipsis. A todos toma en cuenta. ¿Por qué no dice el espíritu de profecía? Tributo a los padres fieles. No, ¿por qué? Porque solamente Dios sabe por qué le dio la capacidad a la mujer. Pero tenemos que entender la profecía de los 144,000. Cómo Dios va a usar a un género y cómo Dios va a usar a otro género. Imagínate, en su primera venida, Cristo tuvo que usar el género femenino para poder humanarse, para poder encarnarse. ¿Y sabes tú de dónde aprendió las profecías Jesús? Muchos de nosotros nunca hemos leído El deseado de todas las gentes, la niñez de Cristo. Jamás. Y si muchas hermanas leyeran ese capítulo, entendieran que el papel en la profecía es su familia, es cuidar a sus hijos. Pero esta bestia que está aquí en la tierra, que representa este país, las ha mandado a trabajar. Las ha mandado a trabajar, que trabajen. El trabajo más precioso es que tú tengas hijos. Por eso, el último capítulo 22:4 de Apocalipsis dice, y verá su nombre en sus frentes de ellos, diciéndole a las mujeres, oigan, eduquen a sus hijos. Bueno, y el papá es el responsable de traer la comodidad económica a la casa, ¿verdad? Para que la casa esté bien. Pero la primera maestra del niño, dice el deseo de todas las gentes, es la madre. Pero ¿cómo van a hacer si no entienden el Apocalipsis? Oh, mi querida madre, yo te invito a que tú leas este libro, Eventos. Dios te ha llamado a ti para tener un hijo. Y quizás tú me digas, bueno, pero mis hijos ya están grandes, pero tienes nieto. Acuérdate del segundo mandamiento y con esto vamos a terminar. Éxodo capítulo 20, para que veas tú hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Éxodo capítulo 20, en su versículo 5 dice, Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, de lo que está arriba ni abajo en el cielo, ni abajo en las aguas. Versículo 5, 25, ese es el 4. Vamos al 25, dice,
Y dice, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano querido, si nuestros hijos ya están grandes, y hago misericordia a miles, dice, si nuestros hijos ya están grandes, tenemos nietos. Y si ya no tenemos nietos, pues entonces preparémonos. Dios quiere que consagremos a nuestra familia en torno a la mesa, en torno al estudio del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por nuestras madres. Bendícelos, bendice a nuestros padres. Te damos gracias porque nos dieron la mejor herencia que podemos tener, el conocimiento tuyo, bendito Dios. Ayúdanos pues a poder estar a la altura de tu mandato y bendice a nuestros padres donde quiera que estén. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los quiera bendecir y nos vemos muy pronto.